Sin medallas militares, sin votos en máquinas electorales y aún así, este hombre llegó a controlar más dinero que cualquier ministerio en la historia de Venezuela. En los registros oficiales, él era un simple comerciante de ropa en Barranquilla. En las investigaciones de la inteligencia internacional, es el testaferro que firmó los cheques más gordos de Miraflores. Hoy vamos a hablar del cerebro financiero que convirtió el hambre de todo un país en su imperio personal. Olvida todo lo que viste en las noticias y prepárate para la cronología criminal de Alex Saab. Todo comienza a finales de los 90 en Barranquilla, Colombia. Alex Saab era un comerciante que empezó vendiendo llaveros promocionales y uniformes de trabajo a través de una pequeña empresa llamada Shatex. Pero el problema de Saab era que sus ambiciones eran gigantescas y sus deudas aún más grandes. Sus negocios legales no prosperaban y terminó ahogado financieramente. Y es allí cuando Saab entendió una regla fundamental del criminal. Para hacerte rico rápido, no necesitabas tener un buen producto, solo necesitabas el contacto correcto. Su suerte cambió a mediados de los 2000 cuando conoció a la persona clave para su red criminal, Álvaro Pulido, aunque ese no era su nombre real. Álvaro Pulido antes se llamaba Germán Rubio Salas. Este personaje se cambió de identidad porque estaba siendo buscado por la DEA y la policía italiana por lavado de dinero y narcotráfico. Pero esto es un tema para otro video. Déjame saber en los comentarios si quieres la cronología criminal de este sujeto. Germán Rubio Salas, escondido bajo el nombre falso Álvaro Pulido, era un hombre con vínculos criminales internacionales y contactos del más alto nivel dentro del régimen chavista. Justo lo que necesitaba Alex Saab. Fue en ese momento cuando ingeniaron sus primeros modelos de corrupción con el control cambiario en Venezuela y los dólares preferenciales de Cadivi. El negocio fue usar empresas fantasma como fachada para pedirle al régimen chavista dólares a tasa preferencial, es decir, a precios regalados. Simulaban hacer importaciones hacia Venezuela, sobrefacturaban la mercancía marcándola hasta 10 veces por encima de su valor real y en muchos casos los contenedores que llegaban a los puertos estaban vacíos o llenos de chatarra. Una vez recibidos esos dólares preferenciales, los desviaban a cuentas secretas en el extranjero y los vendían en el mercado negro venezolano, multiplicando su capital de la noche a la mañana de forma astronómica. Para el año 2011, Alex Saab logró lo que muchos soñaban: sentarse en la misma mesa donde se tomaban las decisiones reales de poder en Venezuela. El 28 de noviembre de 2011, en un acto político transmitido en cadena nacional y firmado por el propio Hugo Chávez, junto al presidente colombiano Juan Manuel Santos, Alex Saab firmó un contrato millonario para la construcción de viviendas prefabricadas a través de su firma Fondo Global de Construcción. Lo absurdo de todo esto es que Saab no tenía ninguna experiencia en construcción y nunca fue un contratista reconocido. Pero gracias a sus palancas políticas, le entregaron un negocio multimillonario sin tener una sola gota de experiencia. Y como a Saab no le interesaba construir realmente, sino que lo que quería era desviar el dinero, entregó casas de pésima calidad y muchas las entregó incompletas. Y aún así, cada cierto tiempo inflaba los costos y sacaba cientos de millones de dólares hacia empresas en paraísos fiscales. Mientras Venezuela entraba en la peor crisis económica de su historia moderna, Alex Saab se convirtió en la sombra financiera del régimen chavista. Creó firmas fantasmas en Hong Kong, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Panamá para poder burlar las primeras alertas de los sistemas bancarios internacionales. Su gran salto criminal llegó entre 2015 y 2016, con la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, o mejor conocido como los CLAP. A través de la empresa Group Grand Limited y un monopolio de importación, Saab fue el encargado de comprar los alimentos del CLAP que el régimen le daba a la población. Pero detrás de esta bolsa de comida para el pueblo, se escondía una red gigantesca de corrupción. Saab compraba la leche en polvo de bajísima calidad nutricional, alimentos vencidos o a puntos de caducar en los países como Colombia, Brasil, Panamá, México, República Dominicana
Uruguay, Argentina, Chile, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e India. Alex Saab le facturaba esos alimentos al régimen de Venezuela con un sobreprecio de más del 100%. Básicamente hizo una fortuna gigantesca vendiéndole comida podrida al pueblo de Venezuela. Mientras millones de venezolanos dependían de una bolsa para comer, Alex Saab y sus socios compraban mansiones en Europa, aviones privados y autos de lujo en Roma y Miami. Para 2018 y 2019, cuando las sanciones internacionales asfixiaban la finanza de los corruptos del régimen, que fueron las sanciones económicas criminales contra la economía de Venezuela, que en el año 17, 18, 19, pedidas por la derecha extremista, por la oposición fracasada de Guaidó y compañía, las que provocaron como, digamos, un elemento natural la migración que nunca Venezuela había tenido. Saab reorientó su maquinaria, se convirtió en el operador de intercambio de oro de las minas del Orinoco hacia Turquía e Irán, a cambio de gasolinas e insumos. Sacaba toneladas de oro para convertirlas en millones de dólares para la cúpula chavista. Pero ya para este punto, la justicia internacional ya le pisaba los talones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente en julio de 2019 de lavar más de 350 millones de dólares mediante el sistema financiero americano. Era oficialmente un prófugo internacional. El 12 de junio de 2020 se le acabó el juego. El avión privado en el que volaba Saab hizo una parada técnica para repostar combustible en el archipiélago de Cabo Verde, en la costa oeste de África. Interpol ejecutó la alerta roja y lo arrestó en pleno aeropuerto. Fue ahí cuando el régimen entró en pánico absoluto. Instantáneamente inventaron la historia de que era un diplomático y era un enviado especial humanitario en una misión secreta para traer medicinas para el pueblo de Venezuela. Ayer tuvimos un día triste, tengo que aceptarlo, triste. Triste por la indignidad, triste porque secuestraron a un hombre bueno, inocente, a un hombre limpio, a un hombre trabajador, porque el imperio norteamericano, violando todo el derecho internacional, se llevó a un diplomático venezolano el 12 de junio de 2020, cuando él, como enviado especial acreditado, iba como enviado especial a comprar medicinas, alimento y gasolina para Venezuela. Fue perseguido por la narcooligarquía de Colombia. La narcooligarquía de Colombia, en combinación con el imperio norteamericano, se lo llevaron a un lugar, una cárcel cochina, y miembros del gobierno de Estados Unidos lo torturaron durante largos días a golpe. Le partieron 3 muelas a golpe puro. Le metieron electricidad durante días y días y días. Y querían obligarlo a mentir para que se convirtiera en un acusador falso contra mí, contra la revolución bolivariana. Quebrarlo. Físicamente, moralmente, estuvo a punto de morir. Pintaron murales, usaron la televisión pública para victimizarlo y detuvieron negociaciones políticas exigiendo su liberación. Pero, ¿por qué tanto desespero por un supuesto contratista? Porque Alex Saab conocía cada ruta, cada cuenta de banco, cada empresa fantasmas y los nombres de todos los testaferros de la cúpula. Tras más de un año de una intensa batalla legal en las cortes africanas, el 16 de octubre de 2021, Alex Saab fue finalmente extraditado a los Estados Unidos. Compareció ante un juez federal en Miami, enfrentaba una condena de décadas tras las rejas. Durante más de 2 años, permaneció encarcelado mientras sus abogados intentaban apelar infructuosamente, invocando una supuesta inmunidad diplomática que las cortes estadounidenses rechazaron categóricamente. Pero Nicolás Maduro tenía un as bajo la manga: los rehenes. La diplomacia de los rehenes hizo que Estados Unidos accediera a un trueque. Así que en el diciembre de 2023, el gobierno de los Estados Unidos cerró un acuerdo de canje con la administración de Nicolás Maduro. A cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas y un grupo de presos políticos, Saab recibió un indulto y fue enviado de vuelta a Venezuela. Llegó a Maiquetía como un héroe de la patria. Le dieron alfombra roja, abrazos oficiales y cámaras de televisión.
Para reintegrar a este criminal en la estructura formal del régimen, en enero de 2024 fue nombrado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva y para octubre de ese mismo año se consolidó al ser designado ministro de Industria y Producción Nacional. El tipo que infló contratos e importó comida podrida ahora tenía bajo su mando el aparato industrial del país. Sin embargo, en el mundo de las mafias políticas, el poder es efímero y la lealtad dura lo que dura la conveniencia. Tras la caída del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, la cúpula chavista que todavía queda en pie necesitaba un chivo expiatorio para salvar el pellejo y congraciarse con la justicia norteamericana. Y el elegido fue el mismo tipo al que le dedicaron murales, programas de televisión y marchas en las calles. En un giro absolutamente grotesco, las fuerzas de seguridad en Caracas terminaron arrestándolo. Aquel enviado especial humanitario y héroe diplomático por el que pararon todo un país entero, pasó a ser un desecho político del chavismo. Y el remate del descaro llegó en la rueda de prensa de Diosdado Cabello, que, con una frialdad cómica, salió a declarar públicamente que Alex Saab nunca fue venezolano, que era solo un ciudadano extranjero de origen colombiano y que la cédula que utilizaba desde el 2004 era un documento totalmente falso. Con respecto a la primera pregunta del ciudadano Alex Saab, ciudadano colombiano Alex Saab, quiero aclarar, comenzar por ahí este tema. Alex Saab no es venezolano, no lo es. Un ciudadano de origen colombiano siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro de el SAIME, que es el organismo que otorga la cédula. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela. Cuando se le preguntó el número de cédula, dijo, no me acuerdo. ¿Cuál es su número de cédula? No me acuerdo. ¿Dónde lo sacó? No me acuerdo. ¿Quién le entregó la cédula? No me acuerdo. Y a raíz de eso, bueno, una cantidad de fraudes al Estado venezolano, que están siendo igualmente investigados aquí en Venezuela. Y cuando hablo de fraudes de todo tipo. De todo tipo. De la noche a la mañana, el régimen le borró la nacionalidad, lo acusó de portar documentos falsos y terminó deportándolo a los Estados Unidos. Pasó de ser el héroe de la revolución a ser expulsado como un delincuente por los mismos tipos con quienes hicieron negocios millonarios. Y así termina la historia del testaferro de oro, utilizado, exprimido hasta el último dólar y tirado a la basura cuando ya no le servía a la revolución chavista. Llegamos al final de esta cronología criminal y dime, ¿qué piensas de la historia de este personaje? Los leeré en los comentarios. Suscríbete y activa la campana para más expedientes criminales. Yo me despido, soy Coro Frito y recuerden, aquí la verdad se sirve frita.